Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva emisión de nuestro conversatorio mensual. En esta ocasión, bueno, pues queremos platicar sobre esta insistente demanda, moda, reclamo social que hay en muchos países, sobre todo, bueno, en Europa se está dando, en Canadá recientemente, en relación con los pasaportes sanitarios para aquellas personas que no se hayan vacunado, bueno, pues exigirles la presentación de un pasaporte para saber si se vacunaron o no, las restricciones a la movilidad que se están estableciendo y bueno, pues además algunas otras cuestiones que se tratan de implementar como el tema de la vacunación obligatoria. Bueno, pues para platicar de estos temas, le pedí a un médico colombiano que se encuentra en este momento con nosotros. Él es el doctor Rafael García Cifuentes. Bueno, pues que nos diera su opinión sobre estos temas. Él es libertario, conoce la filosofía de la libertad y entonces al sentido me parece que puede compatibilizar los reclamos de salud pública que a veces son tan insistentes en nuestras sociedades, aunque ya sabemos que esas promesas que se nos hicieron de que ya una vez vacunado la epidemia terminaría, bueno, pues no es así. Pero bueno, considerando que él es médico, que conoce nuestra filosofía, me parece que puede dar un punto de vista muy rico, muy informado sobre este tipo de demandas que gobiernos y sociedad hacen. Muy buenas tardes, doctor. Qué bueno que nos acompañes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Espero que estén muy bien. Y un saludo a toda la audiencia de México Libertario, desde acá, desde Colombia. Muchas gracias, doctor. Bueno, me estabas comentando de tu punto de vista sobre este tipo de políticas, reclamos, demandas que se están escuchando cada vez más cerca de América Latina. En América Latina, bueno, hasta ahorita no ha habido una postura generalizada sobre este tipo de instrumentos. Yo estoy seguro que tarde que temprano algún gobierno nacional las va a tratar de implementar. Se han escuchado algunos proyectos en Argentina, en Chile, pero todo se ha quedado en cuestiones muy locales, presidencias municipales, alcaldías, que bueno, que reclaman algunas cosas, en restricciones de movilidad y funcionamiento. Yo quisiera que me dieras tu opinión sobre este tipo de instrumentos, si son tan necesarios como sus defensores llegan a decir en el tema de la salud pública, si son tan indispensables para la salud pública, pero me estabas tú comentando sobre, bueno, que no son realmente cuestiones tan nuevas como algunas veces las vemos. Entonces, adelante, doctor, por favor. Sí, claro, Víctor Hugo, como le estaba comentando, los pasaportes sanitarios no es una idea de ahora, no es una idea que se han inventado para esta pandemia ni nada por el estilo. Por ejemplo, para ingresar a Colombia, a mi país, se les exige a los turistas que tienen que presentar la vacuna vigente de la fiebre amarilla, la cual tiene una vigencia de alrededor de 10 años. Entonces, esa carnet de vacunación como exigencia para ingresar al país es una manera de decirle también, como se conoce ahorita, como un pasaporte sanitario. Es una manera también de proteger a la población que vienen como turistas a este país para que no vayan a llevar, digamos, el virus de la fiebre amarilla a otras partes, o para que, digamos, que lo lleguen a ingresar a zonas en donde en Colombia no está presente la fiebre amarilla. Es una forma de protección, pero fíjate que ahí está lo interesante del asunto, porque acá hay una dicotomía entre lo que es la política y lo que es el concepto de libertad y el concepto de creación y de innovación de empresas. A veces es muy fácil, digamos, montar empresas en sectores distintos
al sector salud. A veces en el sector salud es un poquito más complejo porque necesariamente va ligado de la mano de las políticas que los gobiernos quieran implementar. Me explico, por ejemplo, nosotros defendemos las ideas libertarias, la idea de que las personas puedan desarrollarse individualmente y eso incluye poder tener la capacidad de crear empresas. Pero dentro de esa capacidad de crear empresas está necesariamente la innovación, ¿sí? Y la innovación en el campo de la medicina va muy ligada al desarrollo de nuevos medicamentos y de nuevas formas de vacunación. Y cuando una empresa desarrolla un medicamento, una vacuna, eh, ahí es cuando ingresa o entra la politiquería a obligar a la población a tener que aplicarse un biológico con el cual, digamos, mucha población quizás no está de acuerdo. Y ahí chocan, porque ahí es en donde el Estado empieza como a obligar a los ciudadanos a tener que ponerse en una vacuna que aún no se sabe. Bueno, sí se sabe, son vacunas que se probaron bastante, en cerca de 200.000 personas participaron en los ensayos clínicos para lo que son las fases 1 y 2 de investigación. Esto es un hito, ahí quiero aclarar varias cosas porque fueron cerca de 200.000 personas que participaron tanto en los estudios de laboratorios de Rusia, Estados Unidos, en Londres, en Europa, que participaron para que esta vacuna saliera a la luz, ¿sí? Pero el problema es cuando una empresa desarrolla un biológico y entra al gobierno y obliga a sus ciudadanos a tener que vacunarse. Cuando un gobierno obliga a sus ciudadanos a tener que vacunarse no obligatoriamente y pone medidas restrictivas, significa que está fallando en algún punto la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Hay un punto de quiebre. El gobierno no está transmitiendo de manera adecuada la información y eso permite que los ciudadanos se opongan a una vacunación. Entonces, claro, arrancan con vacunaciones que son, digamos que en este momento están como a la libre voluntad, pero de cierta manera están obligando a los ciudadanos a tener que vacunarse. No te lo dicen de forma directa. Acá en Colombia las empresas ya empiezan a decirle a los ciudadanos, a los empleados, si no tienes las 3 vacunas, aquí no puedes ingresar a trabajar. Y es una manera de forzar al ciudadano a tener que aplicarse esa vacuna con la que quizás no está de acuerdo. Entonces ahí esta es la dicotomía, porque por un lado está la empresa que quiere desarrollar, por el otro lado está el gobierno que quiere obligar a sus ciudadanos, y por el otro lado está el ciudadano informado que no come cuento, que evalúa muy bien la situación y dice, yo no me quiero vacunar porque he visto demasiada información que dice que tienen bastantes efectos secundarios y no se vacunan y eso genera un choque entre el Estado y el ciudadano. Y como te dije ahorita, cuando el Estado obliga a un ciudadano a tener que aplicarse el biológico, está fallando. Está fallando porque no está transmitiendo la idea de lo que quiere realmente hacer. Y ya raya, como se ha escuchado, dentro de la violación de las libertades individuales. Ahí ya podríamos hablar de caer como digamos que hay una línea muy delgadita entre la libertad del gobierno y caer en una dictadura sanitaria, como se ha mencionado. Gracias, gracias, doctor. Obviamente, bueno, muchos de estos reclamos por vacunas obligatorias eh, no parten de la mente de políticos iluminados preocupados por la salud, sino muchas de estas demandas son parte de la propia sociedad civil, es decir, los políticos en general son los altavoces de muchas de las demandas de la sociedad. En tal sentido, si los políticos están fallando, me parece que también hay un componente de un problema social de falta de información y de minorías muy vociferantes que creen o que tienen el poder para obligar a los ciudadanos a vacunarse para, según esto, proteger la salud. ¿Qué parte de responsabilidad también tiene la sociedad al no defender estos temas
de libertades individuales, doctor, desde tu punto de vista? Siempre se habla de que el interés general está por encima del interés individual. Y en un estado, cuando hay muchos grupos poblacionales, como se llama un estado politeísta, se dice que cuando hay un estado que tiene muchos grupos y que cada grupo lucha por sus derechos, es un estado sano porque es un estado vivo, ¿sí? Entonces cada grupo va a defender sus posturas y va a defender sus ideas. Lo importante en un estado sano es que ningún grupo puede estar por encima del otro grupo. Siempre van a encontrar diferencias y el camino siempre va a ser el acuerdo, la negociación, el hablar los unos con los otros para poder llegar a un acuerdo definitivo. Pero cuando un grupo impone de manera obligatoria sobre el resto de la población su forma de ver la vida, significa que ya caemos en una especie como de dictadura. Y esto es lo que está pasando. Cuando un gobierno obliga a sus ciudadanos y cuando una minoría, que pueden ser en este caso los políticos, obligan a la mayoría de los ciudadanos a tener que vacunarse, entonces se rompe esa negociación que debe haber entre los grupos para llegar a un acuerdo. Me gustó lo que hizo Suiza, por ejemplo. Suiza, el gobierno suizo dijo, yo no voy a imponer de manera obligatoria la vacunación a toda la gente, pero si le voy a dejar la posibilidad a las personas de que escojan a través de, creo que hicieron una votación o algo así, eh, si quieren que la vacunación sea obligatoria y que se exija el pasaporte sanitario. Y eso lo hicieron hace como unos meses atrás, donde la mayoría de la población, como el 65% de la población decidió voluntariamente aceptar la vacunación obligatoria y aceptar el pasaporte sanitario. Eso es una sociedad sana, porque se fueron a una contienda electoral para definir cuál era el futuro que querían seguir. Diferente a como están ocurriendo en otras naciones, donde Canadá, por ejemplo, lo está viviendo en este momento. El Estado, el primer ministro prácticamente está obligando a la gente a tener que vacunarse, aún en contra de su propia voluntad. Yo quiero manifestar, yo no soy antivacunas, yo estuve en el equipo de investigación de la empresa, de una de las empresas más grandes que hay aquí en Colombia, que presta servicios de salud, y conozco más o menos el proceso o el desarrollo de la evolución de las vacunas. Sé cómo fueron los pasos, las aprobaciones y demás. Eh, Me pareció interesante porque, claro, la gente, la sociedad quería salir libremente a poder continuar con su vida. Y si le ofrecían la posibilidad de vacunarse y si la vacuna era totalmente efectiva, pues esto podría, digamos, ir poco a poco desmontando todas las medidas restrictivas. Pero lo que estamos viendo es que una cosa es lo que desarrolla la empresa, o una cosa es lo que desarrollan las multinacionales farmacéuticas con el objetivo, obviamente dentro de un marco de un libre mercado, porque esto no lo hacen de forma benéfica, esto tiene un lucro, efectivamente, y varias empresas fueron en ese rumbo, con el fin de beneficiarse económicamente, porque esto es un libre mercado, como lo ya mencioné anteriormente. Pero cuando ya la empresa y el Estado obliga a las empresas y obliga a los ciudadanos, ahí ya se rompe esa relación sana que debe haber en un Estado politeísta. Pero si no mal entiendo, doctor, yo quisiera que me comentaras lo siguiente. Según tu punto de vista, lo ideal sería, bueno, pues que eh, la propia sociedad decidiera bajo algún mecanismo democrático si se vacuna o si hay algún tipo de restricción, algún tipo de pasaporte, etcétera. Pero los libertarios sabemos que la democracia es un mecanismo muy imperfecto para la toma de decisiones y mucho más para las tomas de decisiones que competen a las libertades individuales. ¿Por qué? Porque los procesos democráticos están dominados por minorías muy ruidosas, grupos de interés, y además esto plantea el problema de hasta qué punto las libertades pueden someterse
a escrutinio y a votación pública. Pero me parece que tú la estás viendo como un mecanismo en sociedades como las actuales, tan diversas y tan ingobernables, como un mecanismo idóneo. ¿Es así como lo estoy entendiendo? Claro, en la salud pública no se puede ver todo como de un solo color. Eh, eh, Cuando se habla de salud pública y se habla de políticas de salud pública, se ve la sociedad con todos sus matices, con todos sus colores. Entonces no podemos verla solamente de un color verde, sino que también puede ser un color azul, un color rojo, un color naranja, sino que lo que se busca es, dentro de las políticas de salud pública, es que las personas, o sea, que los estados puedan satisfacer las necesidades de salud de todos sus ciudadanos, pero sin imponer una, una, un color, en este caso, como lo que utilicé como ejemplo, sin imponer un color encima del otro. Cuando un color se impone encima del otro, ahí falla, ahí está fallando el Estado. No es democrático, no es sano. Y para poder ir a una sociedad más democrática o participar en mecanismos democráticos, la sociedad debe estar muy informada, bastante, tanto los que se oponen como los que no, deben estar bastante informados. Y hay mucha desinformación en ambos lados, porque cada grupo tiene su interés, ¿sí? Entonces, hay algunos que dirán, hay que defender la vida y por eso hay que vacunarnos, porque las medidas toca protegernos todos, y llegan a un punto donde quieren imponerle a los demás, a los que no están de acuerdo, su forma de ver la vida, y ahí es donde se rompe el estado sano. Ahí es la lucha de las libertades y los derechos que los ciudadanos tenemos. Los libertarios creo que nosotros no tenemos esa concepción de imponer nuestras ideas sobre los demás, sino como que buscamos que cada persona sea libre. Yo, en mi libertad, decidí vacunarme porque confío seriamente en los procesos de vacunación, por lo que te mencioné anteriormente, pero yo no puedo ir a obligar a otras personas a decirles que tienes que vacunar porque yo creo que es así, porque creo que es lo bueno. Y es ahí donde va, en la base del respeto, pues podemos encontrar cosas en común acuerdo. Los suizos lo hicieron, o sea, decidieron irse a un proceso democrático, poner a una votación y decirle al pueblo si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. El pueblo salió, votó mayoritariamente, 65% creo que fue la votación de ese resultado, y a raíz de eso el gobierno adoptó la decisión de poner la vacunación obligatoria y de poner el pasaporte sanitario. Ahora, esas medidas restrictivas no están funcionando. Ese es el otro punto de la discusión. ¿Qué tan beneficiosas son estas medidas restrictivas? Y la realidad es que no están funcionando. Hoy salió un estudio de la Universidad Johns Hopkins que hablaba precisamente de las cuarentenas obligatorias, cómo estaban funcionando estas cuarentenas para frenar la propagación del virus dentro de la sociedad, y los resultados fueron catastróficos. Primero, no funcionaron las medidas de cuarentena, no sirvieron, no sirvió encerrar a la gente 15 días, un mes y medio, 2 meses, y aparte de eso fue un gasto económico tremendo, que hoy en día lo estamos viviendo, porque muchos países dependemos de otros países, y a raíz de esta crisis de cuarentenas, de restricciones, de aislamientos voluntarios, de pasaportes sanitarios obligatorios, no ha funcionado en la población, no se ha detenido la propagación del virus y por lo tanto no sirve, no funciona. Y económicamente ha sido un gasto muy grande para los estados, para los países. Hoy, por ejemplo, acá en Colombia tenemos problemas de abastecimiento en el sector de la construcción. O sea, conseguir eh, elementos de la construcción está bastante costoso porque no nos está llegando. Eso por mencionar un sector. Podría mencionar también la importación de alimentos, podría mencionar también la importación de vehículos al país. Los vehículos están demasiado costosos y esto necesariamente ha venido aumentando lo que es el tema de la inflación acá en Colombia. Los alimentos están muy costosos, los elementos de construcción están muy costosos porque
las medidas de cuarentena, las medidas de restricciones han golpeado muy fuertemente al país y eso también repercute sobre la población y sobre la salud pública, porque, por ejemplo, las cuarentenas influyeron muchísimo en aumentar los casos de violencia intrafamiliar, que es otro medidor que medimos en la salud pública. Aumentaron los casos de depresión, por ejemplo, de depresión y suicidio se incrementaron en Colombia de una forma exponencial. La propagación del virus pues, no se logró, no se detuvo. Aún estamos en este momento en la cuarta ola del pico, esta vez con la variante Omicron, y, eh, y no parece que vaya como a detenerse durante digamos, un futuro muy cercano. Entonces, ¿hasta qué punto las medidas restrictivas que están imponiendo los gobiernos van a funcionar? La respuesta es que no van a funcionar, no sirven. Por lo tanto, el pasaporte sanitario, exigirle a la gente el pasaporte sanitario, pues en esa lucha de las libertades, pues el ciudadano muchas veces no va a romper, no va a cumplir las normas y va a salir y va a ir a los sitios y va a reunirse con las personas porque nosotros somos seres sociables y al ser seres sociables vamos a estar buscando la necesidad de hablar con otros, de estar cerca de otros y por lo tanto una restricción no le va a servir a un país. Ahí tenemos el caso de Canadá, pues lo mencionaba hace un rato, la vacunación obligatoria hizo que se levantaran los camioneros allá en Canadá. Tienen ahorita al primer ministro encerrado en un búnker. Hoy salieron con que tenía COVID y que por ese motivo se iba a aislar unos cuantos días, pero en realidad es que no quiere darle la cara a los ciudadanos. Entonces, eso es un golpe bastante fuerte también para el gobierno. Imponer una medida restrictiva va a hacer que la gente se levante. Sí, doctor, yo también creo bueno, es una mala política, la hemos visto, cómo la actividad económica ha sufrido sin que se haya tenido un resultado apreciable en al detener la propagación y más bien, bueno, pues han sufrido la gente más pobre, los que pues no tienen posibilidad de resguardarse en sus casas, tienen que Esa es salir a una realidad. trabajar, sí, sí o sí, y bueno, pues eh, hay que atender precisamente a esa necesidad de vida o muerte de las personas al tratar de llevar adelante su vida y su trabajo. Y además, entre más restricciones le pongas una población, esa población más se va a levantar. Necesariamente, se van a levantar contra los gobiernos. No sé cómo se va a comportar América Latina contra los gobiernos si llegan a poner una vacunación obligatoria. Yo creería que es posible que llegue a haber incluso derrocamientos de presidentes si estas medidas se llegan a implementar, porque América Latina tiene un índice de pobreza muy alto. Si le pones una restricción y si les obligas y si les dices que te tienes que vacunar, la gente no va a aguantar y va a salir. Pues sí, pero en fin, hemos visto ejemplos como el argentino, ¿no? El argentino llegó la epidemia y el gobierno, bueno, cerró el país y dejó a miles y miles de argentinos fuera de las fronteras, arreglándoselas como pudieran, y bueno, me parece que también ese es un ejemplo de que en nuestros países los gobiernos todavía tienen mucha manga ancha para poder aplicar medidas de manera muy arbitraria. Si eso se pudo en Argentina y que realmente tampoco, digamos que los índices sanitarios de Argentina sean cualitativamente mejores que la de la generalidad de América Latina, bueno, pues realmente no ayudaron en nada y sin embargo afectaron a miles y miles de argentinos no estamos hablando de días ni de semanas, argentinos que se quedaron fuera del país durante meses, pues porque andaban de vacaciones, en asuntos de trabajo. Bueno, durante meses se quedaron fuera del país y esto
muy probablemente los latinoamericanos podríamos intentar aplicarlo en algunos otros países, pero sí yo confío en que haya una reacción popular que impida este tipo de cosas. Desde tu punto de vista, doctor, ¿cuál es entonces la mejor solución en este momento en que nos encontramos en una cuarta ola? No sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos si va a venir una quinta. Todo mundo confía en que después de esta cuarta ola la epidemia vaya a reducir su virulencia y vaya a reducirse el número de infectados que, eh, que requieran atención médica, pero estos son meras suposiciones. Tú que, bueno, todos los días sigues estos temas, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el escenario más idóneo en el corto plazo y qué le corresponde hacer a la gente? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que va a venir una quinta, y va a venir una sexta, y va a venir una séptima, y va a venir una octava ola, porque estos son virus respiratorios y dependen de de las estaciones, dependen de los climas. Entonces, eh, nos van a encerrar. Cada vez que haya una quinta ola, nos van a encerrar. Una sexta, nos van a encerrar. Una séptima, nos van a seguir poniendo restricciones a la libertad. Esa es la pregunta. Porque ya el virus de COVID-19 es un virus endémico. Ya está dentro, está circulando en cada uno de los países, ya hace parte de la flora y fauna de los virus y bacterias que pueden haber en México, que pueden haber en Colombia. La pregunta es, entonces, ¿el gobierno nos va a encerrar? Cada vez que el índice de ocupación de las unidades de cuidado intensivo llega al 98%, ¿nos van a encerrar? Nos van a seguir limitando, nos van a obligar entonces cada 6 meses a tener que ponernos una vacuna, que yo la considero que es eficaz, pero cada 6 meses nos van a obligar a tener que ponernos una vacuna. Esa es la pregunta. ¿Cómo se van a comportar los gobiernos de ahora en adelante? El virus ya es endémico, ya hace parte de la comunidad, ya hace parte de un país, ya no es nuevo, o sea, ya está circulando en todas partes. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros gobernantes? ¿Y qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? ¿Vamos a permitir esto? Vamos a permitir que entonces cada vez que las unidades de contención se lleven, entonces llega un gobernante y nos digan, no, cuarentena obligatoria, no, todo el mundo se me vacuna obligatoriamente, no, todo el mundo tiene que estar con el pasaporte sanitario porque si no, no lo dejo entrar. ¿Van los ciudadanos a permitir eso? Puede que ahora sí, puede que en este momento, aquí en la mayoría, en Colombia, pues ya llevamos más de 60 millones de dosis aplicadas, casi la mitad de la población está vacunada. No es obligatoria la vacunación, en teoría no es obligatoria, pero casi todas las empresas están exigiendo a los empleados que tienen que presentar su carnet de vacunación al día. Y ya están exigiendo la tercera vacunación, la tercera dosis, pero nos van a cerrar. Entonces, estos virus respiratorios tienen un patrón de comportamiento, van ligados a los climas, van ligados a la lluvia. Obviamente, si se incrementan los periodos de lluvia, va a haber una mayor infección respiratoria, pero ahí es donde viene el Estado y la sociedad. Ahí es donde vienen nosotros, los que somos libertarios, de poder emprender y de poder ofrecer soluciones para que no tener que llegar a cosas de restricciones en un futuro. Es decir, más empresas, más iniciativas ciudadanas que presten, oferten servicios en salud, que no estén ligados tanto al Estado o al gobierno, porque algo que yo le he criticado, y eso en general en América Latina, es que los gobernantes y el Estado son los que han estado a cargo de la vacunación. ¿Y qué pasa con la iniciativa privada? Ha estado rezagada, ¿sí? Entonces, no ha habido tantas empresas ofertando servicios de salud para el tema de vacunación, para que esto no sea obligatorio, para que no llegue a una dictadura, para que no llegue un gobernante a obligar a todo el mundo a tener que vacunarse, porque esto es la... No lo hay.
porque lo que te comentaba ahorita, en Colombia tenemos un problema y es que los impuestos son demasiado altos y eso tiene una relación con la cantidad de programas de asistencia social. La cantidad de subsidios que existen en Colombia son muy altos y se sostienen a través de impuestos. Y los impuestos, se dice que en Colombia las empresas pagan hasta un 70% en impuestos. Es muy alto. Y por lo tanto, crear una empresa en Colombia es muy difícil para todos los sectores, pero es un poco más complicado para el sector de la salud. Entonces yo, desde mi punto de vista como libertario, considero que las empresas, que los ciudadanos deben poder tener una facilidad para poder crear empresas que oferten servicios en salud, que ayuden de esta manera a descongestionar los servicios de hospitales y clínicas para no tener que llegar a una restricción mucho mayor o una dictadura sanitaria como se ha conocido. Ese es como mi punto de vista desde, desde mi forma de pensar como libertario, pero también como una persona que defiende la salud pública. Ahí hay una paradoja también, porque se dice que la salud pública debe ser solamente eh, prestada por el Estado. Entonces el saludista debe ser solamente una persona que trabaja por el Estado y para el Estado. Y no, dentro de nuestra Constitución, el Estado le da facultades al sector privado para ofertar servicios en salud y bueno, para ofertar servicios en cualquier área. Digamos que le entrega esa potestad a personas, a particulares o a privados para que puedan ofrecer servicios que el Estado no puede ofrecer de forma directa. Eso es bueno, eso es sano. Y entonces la salud no está completamente a cargo del Estado. Los servicios de salud no están a cargo completamente del gobierno, sino que están entregados a terceros. En Colombia existe una cosa que llaman las EPS, son las entidades prestadoras de servicios de salud. Son una mezcla, algunas son privadas, algunas son públicas y algunas son público-privadas. Así funciona nuestro sistema de salud. ¿Cómo se sostiene? Con impuestos. Entonces los ciudadanos, los contribuyentes sostienen el sistema de salud y ese dinero que se recauda se reparte de forma no equitativa, sino que se reparte entre cada EPS y le dicen a las EPS, venga, ¿cuántos usuarios tiene usted? ¿Cuántos pacientes tiene afiliados? Las EPS pueden decirle, tengo 1 millón de afiliados en el régimen contributivo y cada persona tiene un valor definido, se llama la unidad por capitación, UPC. Esa unidad por capitación, el Estado le paga a las EPS por esa unidad de capitación. Entonces, cuando el Estado reparte el dinero con las EPS ofrecen los servicios de acuerdo a lo que el Estado les ha venido dando. Pero el que rige todo, cómo funciona el sistema de salud, es el Estado. Entonces el Estado dice qué medicamentos pueden ofrecer y qué medicamentos no pueden ofrecer. Creo ahí en ese punto que debería haber más libertad. Que el Estado no diga qué medicamentos pueden ofrecer, sino los ciudadanos a qué servicio, qué medicamentos pueden acceder y cuáles realmente merecen. Y te digo esto porque dentro de la salud pública hay dos conceptos que se manejan. Uno es un concepto de la década de los 60 que surgió en Alma Ata, eso fue por allá se me va el nombre, se me va el sitio, bueno, fue una conferencia de la Organización Mundial de la Salud donde se reunieron varios países del mundo y dijeron cómo debe brindarse la salud en los próximos años. Y esa conferencia fue financiada por la Unión Soviética en aquel entonces. Entonces, en aquel entonces, esa visión de la salud pública de Alma Ata decía, todo lo debe garantizar el Estado, hasta las cosas que no son necesarias, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Nuestros países latinoamericanos venían con la visión de Alma Ata, todo lo tiene que brindar el Estado tiene que garantizarlo todo, porque todo es ilimitado. Pero en los 90 los países empezaron a abrir, por lo menos en el caso de Colombia, se empezó a abrir un poco más hacia el libre mercado y el Banco Interamericano de Desarrollo
que le presta dinero a los países, empezó a notar algo, y es que los países estaban pidiendo muchísimo dinero. Y el Banco Interamericano le dijo, venga, no exageren, están pidiendo, el banco, claro, obviamente le dicen, claro, vengan, saquen créditos, es un banco, ¿no? Al fin y al cabo, endeúdense, páguenme los intereses. Pero el banco estaba notando que algunos países se estaban quedando colgados en el pago. Y entonces les dijo, venga, moderen su gasto público, y modérenlo en todos los sentidos. No se trata de venir aquí a gastar por gastar. Tienen que saber en qué gastar. Y ahí es donde viene lo que se llama el gasto público. El Banco Interamericano y sus políticas hizo que algunos países, en el caso de Colombia, dijeran, no, no podemos cubrir todo. Entonces, venga, cubramos lo que realmente necesita el Estado, lo que realmente necesita la gente. Y de ahí sale el concepto de contributivo, subsidiado, plan obligatorio de salud, plan no obligatorio de salud. Esto lo cubro, esto no lo cubro, pero siempre dirigido por el Estado. Eso es lo que yo critico. El Estado no está para decirle a los ciudadanos qué puede y qué no puede cubrir, ¿sí? Era, me salió un poquito más de la pregunta, me salió un poquito de la pregunta, pero era necesario dejar claro esto dentro de la salud pública, porque lo que decía ahorita era que la mayoría de los saludistas, los que hacen la maestría en salud pública, les hacía mucho que el Estado, que el saludista tiene que estar en pos del Estado, tiene que trabajar para el Estado. Es inconcebible ver a un saludista en el sector privado, porque también va mucho la ideología. Y va mucho la ideología de estas personas que les encanta ser dictadores, que les encanta restringir las libertades. Así es, doctor. Pues yo creo que podríamos ir diciendo que si no queremos este tipo de medidas que afecten la libertad individual, bueno, necesitamos insistir ante nuestras autoridades políticas en las virtudes de la competencia, en que incorporen a la iniciativa privada en sus esfuerzos. Si algo ha caracterizado a la mayoría de los países de América Latina es que cuando comenzó la emergencia sanitaria hicieron a un lado a los esfuerzos de la sanidad privada, a los esfuerzos de un sector voluntario, por ejemplo, y quisieron monopolizar aplicación, atención, el dictado de políticas públicas con muy malos resultados. Vemos el caso de Chile o Uruguay, en donde hicieron lo contrario, incorporaron a iniciativa privada, hospitales privados, sector voluntario, y obtuvieron muy buenos resultados, al menos en los índices de vacunación. Pues, Colombia y México tienen, por ejemplo, un más o menos un mismo nivel de vacunación de alrededor del 60% en la segunda dosis, cuando ya hay países que están aplicando una cuarta dosis. Y esto, pues bueno, fue básicamente, en el caso de México, no es el caso de Colombia, fue básicamente una cuestión política. El gobierno quiso aprovechar la emergencia, pues para demostrar las virtudes de un Estado presente, también con interés electoral, porque se acercaban las elecciones de medio término, y bueno, pues entonces hizo un monopolio y terminó siendo todo esto un desastre. No sé el caso de Colombia que obedezca, pero a este momento que países como Colombia o México, siendo tan importantes en América Latina, tengan solamente un 60% de vacunación de segunda dosis, pues me parece realmente escandaloso, y después de la cantidad ingente de recursos, el monopolio y el abuso por parte del Estado, y venir a entregar estas cuentas, bueno, me parece muy lamentable. Y en tal sentido, pues yo apoyaría mucho tu recomendación de que hay que combatir este monopolio público en la atención médica, porque de otra manera esto nunca va a terminar. Es decir, siempre va a haber un incentivo para que los actores políticos
dicten la próxima emergencia, la próxima cierre de actividades, y todo respondiendo a intereses políticos electorales de corto plazo. No sé cómo tú veas este tema, doctor, y Estoy podríamos ir totalmente de acuerdo. terminando ya con esto. De hecho, hace un año se estaba debatiendo en Colombia una reforma al sistema de salud. Tuve la oportunidad de leer el proyecto de ley que se estaba presentando y tenía bastantes cosas muy interesantes. Por ejemplo, se estaba impulsando la atención médica domiciliaria a todo nivel. Actualmente, solamente, digamos, que las personas que tengan mayor capacidad adquisitiva de pagar podía acceder a un servicio de atención médica domiciliaria. Y se está brindando actualmente en las ciudades más grandes, las ciudades importantes, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. El modelo de salud acá, por lo menos en Colombia, cambió porque mucha gente no quería ir al hospital por el temor a contagiarse. Entonces, estos servicios médicos a domicilio cogieron muchísima fuerza, muchísimo auge, y la mayoría ofertados por privados. Aquí, por ejemplo, está no sé si en México exista, pero aquí la más grande se llama EMI y otra que se llama Emermédica. EMI, que es una empresa de atención médica domiciliaria de Uruguay. Vienen de Uruguay, tienen presencia creo que en Perú y creo que también están en Chile, y aquí en Colombia son muy fuertes. Ese mercado domiciliario ofertado por privados creció de una forma importante porque, como te decía ahorita, la gente no quería ir a un servicio, a un hospital, incluso así sea un hospital privado. Entonces pagaban por servicios a domicilio. Y esta reforma que se planteaba al sistema de salud permitía que privados pudieran ofertar servicios al Estado, llevando medicina domiciliaria, telemedicina y otras, bueno, otras modalidades de atención a domicilio a regiones apartadas. Permitía que privados pudieran ofertar servicios al Estado en las regiones más recónditas del país, llevarle la salud a la gente, a los campesinos, pero no por el servicio netamente o totalitario del Estado, sino por la mano de privados, sí, trabajando de la mano del sector público, porque necesariamente en Colombia el sistema de salud mayoritariamente es del sector público. Cuando uno mira la cantidad de personas afiliadas tanto al sector privado como al sector público, el sector público tiene cualquier cantidad de personas afiliadas. Curiosamente, esas personas son personas pobres. Entonces, si se tumbó este proyecto de reforma, se perdió una oportunidad valiosa de llevarle atención médica a las regiones apartadas que muy probablemente el propio Estado no va a ser capaz de satisfacer, y los privados sí podían llegar a ofertar y podían llevar ese servicio a esas comunidades, pero se perdió por cuestiones políticas, porque hubo paros liderados por sectores de izquierda que decían no podía el sector privado estar participando en salud, que la salud era netamente del Estado. Entonces, por ideologías, la gente salió confundida a las calles. No digo confundida, desinformada, a protestar contra una reforma a la salud que les podía haber beneficiado, y sin embargo la tumbaron. El proyecto de ley tuvo mucho boom, tuvo mucha acogida de debate a nivel de país. También había otro proyecto de reforma en aquel entonces que también se tumbó, no me acuerdo exactamente de qué era, pero también fue tumbado por cuestiones de ideología política, liderados por movimientos de izquierda. Entonces perdimos una oportunidad de oro de que haya más empresas privadas, que hayan más personas empleadas, que el índice de pobreza se hubiera disminuido solo por cuestiones de política. Pues sí, doctor, así se manejan nuestros países, y los libertarios debemos de ser consecuentes y seguir defendiendo la provisión de servicios por el sector voluntario y el privado en estas áreas que el Estado quiere asumir como un monopolio, y hemos visto los malos resultados de los monopolios públicos a lo largo y ancho de América Latina.
Ojalá haya, porque además hay una gran batería de posibilidades de implantar competencia en estos sectores. Pienso el voucher sanitario y no solamente la subrogación de servicios, en fin, hay una buena posibilidad de hacer algo siempre y cuando, bueno, pues haya un trabajo también por parte del ciudadano de informarse y de no asumir que el Estado este, debe de ser el único, porque ya sabemos que cuando solamente existe un solo proveedor y un monopolio, generalmente el que sale perdiendo es el Yo propio consumidor y el propio ciudadano. te voy a contar algo. Antes de la ley 100, en Colombia el sistema de salud se rige por una ley que se llama la ley 100 de 1993. Antes de eso, el sistema era netamente público. Y existía una cosa que se llamaba, el asegurador público se llamaba Instituto de los Seguros Sociales. Justamente casi era parecido al instituto que ustedes tienen allá. Entonces, en aquel entonces, cuando existía el Instituto de los Seguros Sociales, solamente se cubría el 30% de la población y era público. El 70% no tenía cómo pagar. Y como no tenía cómo pagar, pues mira a ver cómo se moría, no tenía ni nada. Llegabas al hospital, no tenías seguro el seguro social. Para poderlo tener, tenías que ser un empleado del Estado. Y si no lo tenías, mira a ver qué hace. Entonces, con esta ley 100, pues, se permitió un poco más a los privados, se les dio un poco más de libertad, en teoría, aunque creo que tiene muchas cosas que cambiársele de fondo a esta ley 100, debe darle más libertad al sector privado, pero por lo menos le dieron algo. Y el sector privado llevó la cobertura de un 30% de la población a casi un 90% de la población. Y de ese 90%, una gran parte está dentro del sector contributivo y otra gran parte está en el sector público, en el sector de los subsidiados. ¿Dónde se ven los casos mayores de corrupción? Paradójicamente, en el sector público, en las EPS públicas. Ni siquiera es tanto en las privadas. Sí han salido casos de corrupción en el sector privado que han sido bochornosos, pero la mayoría de la corrupción está en el sector público. Y la mayoría de la crisis del sistema de salud de Colombia está en el sector público. Y es increíble porque la mayoría de los médicos se quejan porque eh, los hospitales públicos se demoran 3, 4, 5, hasta 6 meses sin pagarles por la corrupción que hay. Entonces el gobierno anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos, creó una forma de girarle dinero a los hospitales. Cuando los hospitales estuvieran en dificultades, simplemente llamaba a una entidad que se llama Ladres, sí, se puede decir una dependencia del Ministerio de Salud que se llama Ladres, y el Ladres le dice, necesito plata porque no tengo con qué pagar a los hospitales, no tengo cómo pagarle, perdón, a los empleados, a los médicos, al personal de salud, y el ADRE le dice cuánto necesitas y le gira inmediatamente dinero. Todo, obviamente, regulado por el Estado. Pero el dinero no llega. El dinero sale del ADRE, pero no llega a los empleados. Porque los directivos de los hospitales y los secretarios de salud del sector público se roban el dinero. Cosa que no pasa con el sector privado. En el sector privado, los médicos tienen su salario, tienen sus prestaciones sociales, tienen sus beneficios de ley, y ellos mes a mes reciben, quizás se quejan mucho porque el salario no es muy alto, pero tienen su salario mes a mes comparado a los que están en el sector público, que duran 4, 5, 6 meses sin salario. Obviamente nuestro sistema de salud no es perfecto, no es la gran maravilla, tiene sus defectos, hay cosas que hay que corregir y hay cosas que el Estado debe permitirle al sector privado que crezca un poco más, modificar ciertas cosas, pero ahorita estamos en elecciones, eh, estamos próximos a unas elecciones presidenciales y la posibilidad de lo que se ha ganado dentro del sector privado está en riesgo, porque el que está liderando las encuestas en Colombia es un tipo que asesoró al gobierno de Hugo Chávez, que es el señor Gustavo Petro. Entonces,
él llega con una idea de, sí, Estado, curiosamente, dentro de sus propuestas dice que él no va a afectar al sector privado, que también va a permitir que coexista, que no sé qué, pero ya lo tuvimos como alcalde y ya sabemos cuál es su ideología, cuál es su forma de ver la vida, qué es lo que piensa hacer, y obviamente esto va a afectar mucho al sector privado. Necesariamente, incluso hoy se estaba hablando de una cláusula que están haciendo los empresarios en Colombia, le llaman la cláusula Petro. Dicen dentro de la cláusula que si Gustavo Petro llega a ser presidente, ellos pueden cancelar el contrato en cualquier momento y dejan de invertir en Colombia. Es la amenaza que están haciendo. Y claro, pues, están defendiendo sus intereses. Nadie va a invertir en un país donde ganó un socialista que le va a quitar o le va a expropiar sus tierras o le va a expropiar sus empresas o va a ahogar tanto con impuestos. Nadie va a hacer eso. Entonces, esta persona tiene una gran posibilidad de ganar, está punteando las encuestas hasta el momento y está generando pánico económico. El solo hecho, los mercados en Colombia están diciendo, si este señor llega a la presidencia, tenemos un grave problema. El sector privado va a tener un revés muy, muy grave. La iniciativa privada va a tener un problema bastante importante con este señor en la presidencia. Y todo lo que se ha ganado en el sector salud también se va a ver afectado, obviamente. Pues sí, doctor. Ojalá los colombianos vean lo que no vimos los mexicanos cuando los venezolanos nos decían que bueno, que tuviéramos cuidado porque podíamos terminar como Venezuela. Nosotros decíamos en ese momento, nah, ¿cómo es posible? Si México no de ninguna manera se parece a Venezuela. Bueno, 3 años después nos parecemos cada vez más a Venezuela. Este gobierno de izquierda, como el del señor Petro, el gobierno de López Obrador en México, ha creado varios millones más de pobres, quitó la seguridad social pública a otros millones de mexicanos, desapareciendo el seguro público, público que existía y no sustituyéndolo, lo sustituyó con un servicio de muchísima menor calidad y dejando fuera a millones de ciudadanos. El día de hoy se revelaron las cifras de crecimiento. En este momento México se encuentra en recesión, además con una inflación muy, muy grande, una estanflación, y bueno, y todo eso por un candidato que decía que venía a rescatar a los pobres. Ojalá los colombianos se vean en el espejo mexicano y vean lo que realmente representa el señor Petro. Y bueno, ojalá haya madurez por parte de los colombianos. Pues muchas gracias, doctor. Yo solamente, bueno, pues quisiera concluir esto insistiendo en la necesidad de que abramos más espacios de competencia, quitemos afán monopólico del Estado sobre los servicios, empezando por la salud, porque de otra manera la situación solamente puede ir a peor. Yo no sé si tú quieras agregar algo por último, doctor, algo que quieras destacar o que no te haya yo preguntado. No, sí quisiera mencionar algo, y es que dentro de los sistemas de salud en esta pandemia, los que mejor respondieron eran los sistemas público-privados. Los sistemas públicos fueron un desastre total. Fallaron en todo sentido y sumieron al país o a sus países en una destrucción total. Entonces, sí es bueno, el Estado debe abrir un poco más la opción al sector privado para que pueda ofertar más servicios en salud, y eso empieza por reducir impuestos. Y con el caso de Colombia, hay que reducir impuestos para que la gente pueda crear la empresa. Porque es que acá en Colombia, cuando creas una empresa, lo primero que piensas es, ¿cuánto me va a quitar el Estado? ¿Cómo voy a poder yo salir adelante si el Estado de entrada me quita casi 60% en materia de impuestos? Y curiosamente, Colombia ingresó hace algunos años en la OCDE, y la OCDE le dice a Colombia que haga pilas con el tema de impuestos. Están muy altos.
están muy, muy altos. Pero para quitar impuestos tenemos que desmontar programas sociales. Es necesario. O sea, yo considero que el mejor programa social es el empleo. Y que los empresarios también pongan de su parte. Porque es que también hay mm, empresarios que no hacen las cosas bien. El empresario debe pensar que su empleado debe salir de la pobreza así como él salió de la pobreza. Debe ofrecerles un mejor salario, unas mejores oportunidades de vida. Pero cuando el empresario gana y el empleado no, ahí se genera desigualdad. Ahí sí uno le da la razón a estos movimientos de izquierda que dicen que la desigualdad hay que repartirla, por eso no. En cierta manera, uno podría decirle, venga, empresario, señor empresario, o sea, si usted gana, sus empleados tienen que tener una mejor calidad de vida. Si usted no lo hace, entonces el Estado tendrá que crear un programa social absurdo, corrupto, que va a robar millones de pesos o de dólares en este caso, y se va a perder dinero. Y van a seguir saliendo los escándalos de corrupción en el sector público. Y a usted, señor empresario, lo van a seguir ahogando con impuestos. Entonces, que los empresarios también se pongan la mano en el corazón y ayuden a sus empleados. Les ofrezcan mejores salarios, productividad también. Y, y que el gobierno pues le baje a los impuestos para que hayan más iniciativas. Estamos aquí buscando también emprender en el sector privado con una idea de negocio de atención domiciliaria. Estamos creándola con mi esposa y vamos a mirar a ver cómo de nosotros es poder ofertar un servicio donde hay una zona donde hay necesidad y que podamos más adelante generar empleo y empleo de calidad. Pues ojalá tengas mucho éxito, doctor. Y bueno, yo quisiera agradecerte tu tiempo, tu buena disponibilidad para poder desarrollar este diálogo y que nos podamos encontrar, ojalá, en un futuro en algún nuevo proyecto. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho al doctor Rafael García Cifuentes su tiempo, su disposición. Y bueno, a nombre de México Libertario, muchas gracias, doctor. Ten una muy buena noche allá en Colombia y bueno, seguimos en comunicación. Gracias al público que nos está mirando y bueno, nos estamos viendo en el próximo conversatorio. Gracias. Buenas noches.